El pueblo de Israel se encontraba, en sus propias palabras, en una situación difícil y vergonzosa. Y no era para menos. El muro de Jerusalén, símbolo de la fortaleza conseguida otrora por David y Salomón, estaba en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Parecía una situación irreversible. Sin embargo, para un restaurador que tiene la capacidad de ver más allá de lo que se ve, no hay nada imposible. Síganos en este último programa de la serie Personajes Comunes, los Restauradores. Hoy, Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, всем вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Paz a vosotros, queridos oyentes de Alfa y Omega. Nos encontramos nuevamente en este espacio para contarles acerca de la vida y obra del último restaurador que analizaremos en esta serie, que se trata de nada más y nada menos que de Nehemías y la construcción o reconstrucción de los muros de Jerusalén. Es una historia muy apasionante, muy interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista, digamos, arquitectónico, si se quiere, y también desde el punto de vista espiritual, porque cómo culmina este relato y cómo se relaciona la vida de Nehemías con la de Esdras también. Pero para ello tenemos que contextualizar. Es una historia que si no tomamos el marco, valga la redundancia, histórico, no se podrá entender muy bien. Y para ello voy a dar pie a nuestro querido hermano Ariel, que nos abra esta historia. Hola queridos seguidores de Alfa y Omega, y saludar también a nuestro hermano Eliezer. Y sí, como él lo bien decía, para contextualizar un poco tenemos que ponernos en el lugar, llevarnos, transportarnos hacia esos tiempos para entender un poco mejor el momento en el que se vivía, unos momentos muy difíciles en la tierra de donde no había rey. Los reinos de Judá y de Israel fueron destruidos por las potencias del norte, Babilonia y Asiria. En ese momento ya reinaba Asiria o Persia desde su capital Susa, y en el momento en que Zorobabel, el primer gobernador o primer pequeño restaurador, por decirlo de alguna manera, había apelado a Ciro, el rey de Persia, quien gobernó aproximadamente entre los años 539 y 530 a.C., este le dio, ya siendo profetizado también dentro de la palabra de Dios, que esto ocurriría,
le dio cartas, le dio poderes, le dio dinero también para ir y reconstruir su nación. Esto ocurre también dentro del periodo de los, un poco más adelante en realidad, del periodo donde profetizaron Ageo y Zacarías. Esta reconstrucción de la nación tiene un periodo de aproximadamente poco más de 100 años, comenzando con Zorobabel en el 539-537 hasta el 423, siempre hablando de fechas próximas o aproximadas, porque sabemos que la historia por ahí tiene ciertas lagunas que no podemos ponerlo no podemos darlo por fe al 100%, ¿no? Entonces, ya hecha la obra de Zorobabel, una gran obra, por cierto, de haber traído a muchas personas, poco más de 40.000 personas, sin contar los siervos. Estoy leyendo Esdras capítulo 2, versos 62 y 66 también, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.330, y sus caballos eran 700, sus camellos y demás. Y el verso 69, según sus fuerzas dieron el tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y estos 61.000 dracmas de oro se podría traducir aproximadamente $40.000 actuales, pero con ese poco dinero, entre comillas, fíjense lo que hicieron todos ellos: reconstruyeron el templo, se pagaron a los carpinteros, se compraron animales para hacer los sacrificios, se restauró el culto y como se puso los cimientos del templo. Y se compraron armas para pelear contra los enemigos. Y todo esto lo hicieron Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac. Y los profetas, Esdras capítulo 5, el versículo 2, los profetas de Dios, que eso es algo para resaltar también, ¿no? Que a pesar de haber pasado tantos años sin templo, sin una nación totalmente destruida, incluso todavía había sacerdotes del Dios Altísimo, ¿no? Mal o bien que se pudiera estar guardando las fiestas, las fechas, el culto verdadero a Dios, los sacrificios, pero todavía había gente piadosa en aquellos lugares, ¿no? Y bien, Zorobabel hace de una especie de Juan el Bautista, ¿no? De preparar el camino para que luego vinieran Esdras y Nehemías, que es el personaje que trataremos hoy. Esdras trata más de ser un restaurador del culto, de guardar las leyes, de santificarse. Si bien son contemporáneos, Esdras y Nehemías no son personajes que se cruzan mucho, que tienen mucha interacción entre ellos dos, pero hay algunos versículos que sí se cruzan estos dos personajes. Entonces, recordando, Esdras ya se encontraba en Jerusalén, y luego entra en juego Nehemías, pero todo comienza con el decreto de Ciro, que lo encontramos en Esdras capítulo 1, ¿no? Donde nos dice: así ha dicho Ciro, el rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y es lo que
se dice, lo que podemos leer dentro de las profecías, que estos hombres son utilizados por Dios. Si bien el reino de Persia adoraba a Ahura Mazda, aquel dios, y así también Babilonia, que tenía su diferente panteón de dioses, ¿no? Pero también Nabucodonosor reconoció el poder del Dios de Israel cuando aquellos jóvenes fueron salvados del horno de fuego y demás. Pero es llamativo también cómo Dios utiliza, Dios va moviendo los hilos, como se dice, para que todo vaya encajando dentro de la historia, todo vaya siendo según su palabra. Ahora iremos a una pausa musical y al volver entraremos dentro de la historia de este personaje que nos tocó en suerte. Bien, por supuesto vamos a hacer solamente una mirada somera por arriba de la historia de Nehemías por el tiempo, pero lo invitamos a todos ustedes a que lean estos dos libros de Esdras y Nehemías, que son apasionantes, los hechos que se cuentan allí. Si nos metemos en la historia, como decía el pastor Vega siempre, métete en la palabra, van a poder ver lo que sufría ese pueblo de Israel peleando contra sus enemigos mientras edificaban, y la obra de estos grandes personajes bíblicos. Pero vamos a centrarnos para arrancar con Nehemías, que es el personaje que nos cita hoy en Alfa y Omega.
¿dónde surge todo esto? Un poco lo dijimos en la introducción. Se le acerca un hermano de Nehemías, y Nehemías tenía esta profesión de copero. El trabajo del copero era probar los vinos, es decir, tenía una posición relevante dentro de la corte del rey, y un trabajo muy peligroso también, porque debía probar si los vinos no estaban envenenados. Si no estaban envenenados, se lo daba al rey. Recordemos que este rey era Artajerjes I, también con su apodo grecolatino era Longímano. Este fue hijo de Jerjes I, y este Artajerjes reinó entre los años 465 y 424 antes de Cristo, es decir, reinó 21 años, cuando los reyes solían tener una esperanza de vida no muy larga, ¿no? Por las diferentes disputas que se elevaban en sus distintos reinados, tramas contra su vida. Es decir, tuvo un reinado bastante próspero, el cual extendió también sus dominios, es decir, mantuvo también los dominios que le habían legado sus antepasados, y tenía como copero a nuestro personaje Nehemías. Y el decreto de Ciro, desde el decreto de Ciro hasta Nehemías, habían pasado aproximadamente 100 años, poco menos de 100 años. Es decir, no fue algo inmediato lo que se llevó el que Zorobabel haya salido de Persia, sino que pasaron 2 años, pero también se puede entender, Zorobabel era un gobernador y debía delegar sus funciones como gobernador en Persia para ir hacia Jerusalén. Entonces, tuvo que armar a todo ese contingente de gente, como lo había dicho en el bloque anterior, de alrededor de 50.000 personas, y el viaje llevaba 2 años más o menos, porque imagínense ustedes viajar alrededor de 1500 kilómetros desde Susa, la capital de Persia, hacia Jerusalén, con todo lo que eso implica: animales, personas, niños, pertrechos, viajar encima por el desierto con todos sus animales salvajes, merodeadores, salteadores. Es decir, era una actividad titánica por parte de Zorobabel, pero también tuvo sus acompañantes como Jesúa, hijo de Salatiel, ¿no? Y el reconstruir el templo, esto le llevó aproximadamente 21 años, el comúnmente llamado Segundo Templo de Jerusalén, hasta restablecerlo por completo. Entonces, en el año 20 de este rey Artajerjes, se le acercan estos personajes a Nehemías, y Nehemías, por supuesto, tenía en sus raíces toda esa historia del pueblo de Israel, y le pregunta, estamos leyendo Nehemías capítulo 1, versículo 2: vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, por Jerusalén. Estamos hablando más o menos de noviembre, diciembre del año 445 a.C., mes de Kisleu. ¿Qué le responden estos personajes? Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, es decir, la provincia que hoy vendría a ser Palestina, está en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué modo de proceder de Nehemías? Digamos, entonces el trabajo de Zorobabel fue prácticamente en vano, porque ya no había más nada. Alrededor de 100 años habían pasado y todo estaba destruido, los muros derribados, las puertas quemadas. ¿Y dónde quedó la obra de Zorobabel? Solamente en los libros de texto, ¿no?
Sí, pero es importante recalcar que en el mismo libro de Nehemías, si vamos adelantándonos un poco en el capítulo 4, versículo 10, para que entendamos que esto no se trataba de una obra tranquila, que se iban a construir y no pasaba absolutamente nada alrededor. Israel siempre tuvo enemigos y seguía teniéndolos, y más aún debilitados. Y ayer, como leíamos en esos capítulos de los profetas, hay aquellos que se aprovecharon de tu debilidad. Y dice allí, y decía Judá, Nehemías 4, versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Es decir, tampoco había un ánimo constante, porque tenían salteadores, tenían mucho trabajo por hacer. Miraban ese muro y decían, ¿cómo puede estar tan destruido siendo que alguna vez fue la ciudad de David, fue tan próspero? Es decir, había una cuestión psicológica que estaba actuando en los reconstructores. Pero vamos nuevamente a... Está muy bien la puntualización que haces. No fue un trabajo lineal. No fue tan perfecto todo de que fue Zorobabel, construyeron todo, después llegó Esdras, leyó el libro de la ley. No, hubo todo si miramos en un gráfico lineal, tendría varios picos y depresiones esa obra de la reconstrucción de Jerusalén. Hay que tener en cuenta algo. Cuesta a veces, o digo siempre, es mucho más difícil reconstruir en algunas ocasiones que construir todo de cero. Cuando tenés que reformar una casa, que tenés que romper paredes, que tenés que sacarlas, que tenés que diseñar, que esa pared está, cómo hacerlo, a veces es mucho más difícil que arrancar todo de cero, porque está todo vacío, todo limpio, tenés que nivelar el terreno y construir para arriba. En este caso había que reconstruir, había mucho daño en la infraestructura de la ciudad que antiguamente se llamaba Ciudad de David. Pero el procedimiento de Nehemías, un ejemplo de cómo se restauran las cosas. No salió alocado, llevando por delante hasta el propio rey, sino, fíjense los pasos de Nehemías. Me senté y lloré. No, primero oyó las palabras. No lo juzgó. No se los interrumpió diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué hicieron? No hicieron nada en ese momento, tenían todos los materiales. No, él oyó. Todo hombre sea pronto para oír, dice la palabra de Dios. Me senté y lloré, hice duelo por algunos días. Oyó, hizo el duelo. Entre ese duelo lloró, se sentó, se afligió por esa añoralgia que sentía por ese gran reino que en su momento fue el reino de Judá, de Israel. Después ayunó. En la Biblia dice, este género, en algunas partes, no se quita si no es con oración y ayuno, lo importante del ayuno. También dice, y oré. Entonces, oyó, se sentó, lloró, hizo el duelo en segundo lugar. Ayunó, oró, todo delante del Dios de los cielos. Entregó la causa en manos de Jehová. Claro, dice que confesó los pecados del pueblo y luego recordó las promesas de Dios para con su nación Israel. Y vemos que varios personajes, Ariel, en la Biblia actuaron de esa manera, ¿no? De recordarle a Dios las promesas que Él había hecho por su pueblo. Y en muchas situaciones Dios estaba por destruir al pueblo de Israel y se acordaba de esas promesas que había hecho en su momento hacia Abraham. Forma de proceder. Y después Él seguía trabajando. Muchas veces la gente piensa que para trabajar en la obra de Dios hay que dejar todo, No, acá este hombre seguía trabajando, él seguía siendo copero del rey. Y era un buen copero, a las vistas de lo que nos relata, que el rey en el capítulo 2 le pregunte ¿por qué está triste tu rostro? No le va a preguntar eso a cualquier funcionario, a cualquier siervo. Acá había una relación de confianza, el rey hasta podía descifrar cómo se sentía Nehemías al solo verlo, entonces era un buen empleado. Qué importante es tomar estos ejemplos de estos restauradores. Pues no estás enfermo. Hasta conocía cuando su rostro era de enfermedad. Acá estaba reconociendo en el rostro de Nehemías que Nehemías estaba triste.
no es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí: ¿cuántas veces nosotros también estamos en situaciones así, Ariel? Situaciones difíciles, tenemos que rendir exámenes, tenemos que ir a pedir un préstamo, tenemos que ir a hacer papeles y estamos frente a una persona, y acá hay una clave, una receta que nos da Nehemías. Mentalmente él estaba orando al Dios de los cielos que le dé las palabras, que actúe en la persona que estaba enfrente, en este caso el rey Artajerjes, que lo motive, que lo quiebre su corazón, y que entienda el sentimiento que tenía Nehemías en ese momento. Recetas que están en la Biblia, solamente hay que leerlas. En el versículo 5 de Nehemías 2 estamos leyendo: y le respondí: si le place al rey. No le exigió absolutamente nada, sabiendo que tenía a Dios de su lado, sabiendo la situación que vivía su pueblo, la desesperación, sabiendo también del decreto, supongo yo, que había dictado Ciro. Él le dice: si le place al rey. Lo está hablando con el hombre más poderoso del mundo en ese momento, ¿no? Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, es decir, dame una licencia del trabajo. Me voy a tomar un par de días para ir a solucionar algunos asuntos personales que tienen que ver con mi nación, y después vuelvo a servirte. Estaba pidiendo una licencia sin término, porque no sabía cuánto tiempo le iba a llevar, no sabía con una cosa la que le relataron, no sabía con qué se iba a encontrar una vez estando allí. Uno se puede imaginar a una Jerusalén destruida, pero diferente, es entrar allí a esa ciudad. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Qué convicción, y la reedificaré. Qué convicción, qué seguridad de decir: voy a ir, pero no voy a ir para mirar, no voy a ir para hacer una nota periodística, sino voy a ir a reedificar esa ciudad. Con todo lo que le contaron que tenían en contra, con el ánimo destruido, con la obra paralizada, con los saqueadores alrededor, aquí Nehemías dice: voy a ir y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía la reina sentada junto a él, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¡Qué detalles! ¡Qué detalles! Estaba la reina al lado. Era un personaje apreciado por el rey, ¿no? Pero otro detalle, Ariel, estaba la reina al lado. Hay veces en que las mujeres deciden mucho más que los hombres, por más que sea rey. Yo puedo suponer que le habrá mirado a la reina y a ver qué cara puso la reina. Porque puede ser que había una relación muy buena entre Nehemías y Artajerjes, pero no era una reunión privada. Al lado estaba la reina. Y el rey, no sé qué cara habrá puesto la reina, pero dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? No le estaba dando la libertad, o no lo estaba despidiendo, sino quería que vuelva. Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Otro detalle. Era una persona sumamente organizada. A veces cuando vamos a pedir algo hay que llevar todos los papeles, hay que llevar todo lo que vamos a hacer, y si es posible determinar un tiempo en que vamos a hacer los trabajos. Y acá, después que yo le indiqué las fechas, agradó el rey enviarme. No sabemos en qué rango de tiempo ocurrió esto. Si en la noche tuvo que el rey hablar con la reina y decirle: pero mirá, Nehemías es un buen empleado, envíalo, vamos a enviarlo un tiempo, vas a ver que él, pero no va a volver, capaz le decía la reina. Y acá él tenía plena confianza en este copero, que le habría dado los mejores vinos, como hablábamos en un sábado anterior.
que agradaba al rey porque le daba de lo mejor que había en esa tierra, sí, que vaya y alegre su corazón, que reedifique lo que tiene que reedificar, que solucione los problemas que tiene que solucionar y después él va a volver. Yo tengo fe y certeza que él va a volver. Claro, como lo señalábamos, posiblemente le llegaban los mejores vinos de todo el mundo, de todas partes, desde lo que actualmente es Irán, que es conocido también por tener muy, muy buenos vinos, más, más hacia el lado de Occidente, las regiones de lo que hoy es Turquía, Siria, Grecia, lugares conocidos por tener muy buenas tierras con muy buenos vinos, ¿no? Entonces, tal vez Nehemías probaba, todo esto lo estamos suponiendo, déjenos volar por un momento y síganos diciendo que Nehemías posiblemente probaba este vino, sí, no solamente probaba si estaba envenenado o no, sino decía, este vino es de muy buena calidad, hoy probá este, ¿no? O para acompañar tal comida. Acompañar tal comida, sí, él era el catador, ¿no? Pero esto es importante a la hora de estudiar la Biblia, el meternos en la historia, el, si es posible, trasladar en el tiempo y traerlo a nuestros tiempos, cómo sería hoy las profesiones que había, porque nosotros no leemos un escrito, pero acá pasaban situaciones dentro del escrito que suceden hoy también. Entonces, ¿cómo sigue esto? Le dije al rey además al rey. Pero además quiero resaltar. Ah, bueno, me diste esto, gracias, me voy. No. Sino que además ya se tomó el atrevimiento de pedirle algo más. Si al rey le place nuevamente, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Claro, una cosa que el rey te diga, anda tranquilo, sí, pero en el camino iba a tener tropiezos. Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. También él quería condiciones de vivienda para el tiempo en el que él iba a estar allá en Jerusalén. Estamos leyendo Nehemías capítulo 2. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. ¿Qué diríamos en la actualidad? Si el rey me dio esto es porque yo me lo merezco, porque yo soy un buen empleado. Entonces el rey me lo dio, me lo concedió. Pero acá Nehemías tenía muy presente quién era el que estaba actuando detrás de la manera en que obró justamente el rey Artajerjes. Fui luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. ¿Y qué hizo el rey? También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No lo dejó solo. Le dio más de lo que le pidió. Claro, le dio una escolta encima para que vaya bien protegido. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre estaban presentes los enemigos del pueblo de Israel. Y este Sanbalat, no los dice la Biblia, por supuesto, pero era el gobernador de Samaria en aquellos tiempos, hasta el año 408 aproximadamente. ¿Quién era? Nos dice que era horonita, es decir, de Bet Horón, que era la región más al norte de Jerusalén. Es una historia realmente apasionante, ¿cierto? Por eso vamos a tomarnos un descanso. Escuche una representación musical, una alabanza a nuestro Dios. Y vamos a continuar nuevamente cuando volvamos con esta historia ya de Nehemías en Jerusalén.
Alfa y Omega, segunda temporada. Sigamos leyendo Nehemías capítulo 2, versículo 11. Hay muchos detalles en esta historia que no podemos abordarlos todos en un programa. Deberíamos dedicar casi toda una temporada para hablar de Esdras y Nehemías, porque son libros muy ricos, como dijimos, porque tampoco hay mucha escritura de la época extra bíblica. Entonces son datos muy importantes para entender lo que sucedía ahí. Entonces los invitamos a leer. Nosotros estamos haciendo un resumen muy por arriba, ¿sí?, de lo que fue la vida de Nehemías. Hicimos un poco una introducción con el libro de Esdras, pero tiene que leerlo, tiene que leer esta historia. Sigamos con Nehemías capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No llegó tocando trompetas de lo que iba a hacer, y lo que dice a continuación nos da la idea de que los escoltas lo acompañaron hasta que él pase esas barreras, pero después lo dejaron solo, porque dice: no tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Hacía un recorrido, qué triste este recorrido que hacía Nehemías. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar a la cabalgadura en que iba. Imagínate entonces el amontonamiento de piedras y de escombros que había en ese lugar para que el caballo no pudiera pasar por encima. Claro, son puertas, justamente fueron hechas para que pasen las cabalgaduras. Subí de noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Otro detalle más: observación y cálculo. Él estaba mirando a ver cuánto tiempo le mandaría, cuán dañado estaba todo el asunto, más allá de lo que le habían contado. Todos detalles que nos sirven a nosotros cuando vamos a hacer una obra. No digo solamente material, sino espiritual también. Calcular los costos, observar el daño. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, y acá empieza la persuasión de Nehemías, la acción de motivar a un pueblo que estaba constantemente bloqueado por saqueadores y por los propios oficiales de estos reyes tan cambiantes en su manera de actuar. También, por si leemos en Esdras, había cartas en donde se mandaba a paralizar la obra con mano dura, que no sigan construyendo ese pueblo de Israel, porque el miedo siempre era que se levante ese pueblo de Israel y se le vuelva en contra. Entonces esa inestabilidad en los altos estatus gobernantes también hacía que esta obra no pudiera llevarse a cabo. ¿Cómo uno va a estar motivado en ese ambiente, no? Muy difícil. Entonces Nehemías comienza acá despacito a persuadir al pueblo. Vosotros veis la difícil situación en que estamos. Es una buena manera para empezar una restauración. Decir a las personas: estamos bastante complicados. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron otra vez, Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey?
Pero yo le respondí: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hasta acá la lectura. Y vamos a ir cerrando la historia de Nehemías. Capítulo 3, el título del capítulo es Reparto del trabajo de la reedificación. Otra muestra más de cómo hay que hacer los trabajos dentro de las iglesias. Reparto del trabajo. Cada uno en lo que debe hacer. Y si vamos avanzando un poquitito sin leer, decía que conspiraban los enemigos contra el pueblo de Israel y que tenían que hacer guardia de día y de noche para poder construir el muro. Es decir, doble esfuerzo, construir y custodiar. Y el esfuerzo constante de Nehemías por animarlos: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y estas personas asediaban, atacaban. Y lo que dice en Nehemías 4, versículo 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Y a veces tenemos tantas excusas para no trabajar en la obra del Señor. Pero estas personas no solamente tenían que trabajar, sino pelear con la otra mano. Qué ejemplo de convicción, de motivación de un restaurador que, combinado con Esdras, iban a hacer un combo explosivo. Cada uno en lo suyo también, uno en la parte material y otro en la parte espiritual. Así pues, mientras trabajábamos en la obra desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. ¿Cómo le llamaríamos a este libro en la actualidad, no? Sería un bestseller, Crónicas de la restauración de los muros de Jerusalén. Qué gran historia. Finalmente, después de pasar por tantas situaciones difíciles, la obra es terminada y con cuánto esfuerzo, ¿no? Con cuánto trabajo, con cuántas piedras en el camino estas personas pudieron llevar ese gran trabajo adelante. Pero al igual que con Otoniel, al igual que con Josías, toda obra material culmina con una obra espiritual, ¿cierto, Ariel? La obra de Nehemías, si bien como bien lo resaltó Eliezer al principio, de que le señaló más o menos al rey el tiempo en el que tardaría la obra, no sé si le habrá dicho: mirá, me va a tomar 12, 10, 13 años en terminar mi obra, pero más o menos ese es el tiempo que le tomó, 12 años, desde el 445 hasta el 433, el finalizar, el levantar los muros. Recordemos, no existían máquinas mezcladoras, no existían grúas, las piedras que se utilizaban eran muy pesadas. Ya vamos a llegar a eso en un momento más, pero acompáñenme en Nehemías 8:18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Es decir, estaban celebrando la Pascua de Dios y la fiesta de los panes sin levadura. Lo que hace Esdras es restaurar el culto al Dios Altísimo, ¿no? Les hace observar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura. Y lo que hace Nehemías es reconstruir los muros. Él era más hacia lo material y Esdras hacia lo espiritual. Y recordemos, desde la época del rey Josías, que no se celebraba la Pascua, porque tiempo después, ¿qué ocurrió? O sea, si bien los diferentes reyes fueron malos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, siempre se perdía lo que era el culto al Dios de Israel,
se hacían lugares altos a los Baales y demás, se dejaba lo que era el culto, no se celebraban las fiestas. Recién en la época de Nehemías se celebró la Pascua nuevamente. 200 años sin celebrarse la Pascua aproximadamente. Claro, resaltemos que las cosas no se hacen de un día para el otro, y más que nada las cosas de Dios, que llevan su tiempo, lleva su preparación. Recordemos que Esdras comenzó su obra en el 458 aproximadamente, y 13 años después llegó Nehemías en el 445 a comenzar a restaurar los muros, a edificar nuevamente la parte material, siendo que Esdras se encargó de la parte espiritual. 13 años, dije, le llevó, y luego a Nehemías le llevó nuevamente 13 años más. Lo puede leer eso en Nehemías 13, en el 433 a.C., cuando finalmente finaliza la obra, valga la redundancia, de ser restablecido todo lo concerniente al culto al Dios Altísimo, ¿no? Que culmina con la lectura de la ley, y estos muros que edificó Nehemías fueron destruidos más adelante. Resaltemos también que nuestro Señor Jesús se paseó por las calles de Jerusalén, por el templo que había sido reconstruido, si bien Herodes el Grande había derribado este templo que habían construido y construyó un templo mucho más grande llamado el Templo de Herodes. Y es de resaltar también que Jesús no tenía tan en alta estima el templo, si bien él dijo: la casa de mi padre lo habéis hecho cueva de ladrones, pero él tenía una especial atención, un especial cuidado, un especial énfasis en Jerusalén. Lloró por ella, sabía que habría de ser destruida, él mismo lo había profetizado, y luego más adelante, en el año 70 de nuestra era, ya Jesús, recordemos, Jesús había partido hacia el cielo, hacia el Padre, y el Imperio Romano, el poder dominante en esa época, necesitaba financiarse para las diferentes guerras que había en los diferentes puntos del imperio, y sabían que en Jerusalén había muchísimo oro, en especial en el templo. Entonces Tito Vespasiano, quien era César en ese momento, no emperador, sino que su padre Vespasiano era el emperador, encomendado por su padre Vespasiano, se empecinaron en tomar Jerusalén y en tomar ese oro, ¿no? Y durante varios años, no recuerdo exactamente cuántos, empezaron a atacar Jerusalén con catapultas, onagros, con torres de asedio y demás, hasta que finalmente cae Jerusalén. Los muros, justamente estos muros, son destruidos, el templo es prendido fuego, toda Jerusalén es destruida, y finalmente los romanos tomaron la ciudad, hicieron pillaje y demás, y se llevaron todo el oro que había dentro de la ciudad y dejaron totalmente en ruinas. Esto ya profetizado por nuestro Señor Jesús y por otros profetas como Jeremías, por ejemplo, que este libro de Lamentaciones trata justamente sobre la destrucción de Jerusalén. Pero lo que quiero resaltar con todo esto es que esos muros algo de ellos se encuentran hoy en pie, que es el muro de los lamentos, que es a donde van los judíos a dejar su oración a Dios, a poner papelitos entre los muros, haciendo un pedido de oración, un pedido de favor. Y esto se encuentra dentro de la ciudad de Jerusalén, que está dividida entre los judíos y los árabes o los musulmanes, que siempre tienen estas disputas, estas peleas de quién es el templo, de quién es el lugar donde hoy se encuentra el cúpulo de la roca, y desde donde los árabes le tiran piedras a los judíos por orar desde allá abajo, ¿no?
Bien, para resumir un poco toda esta serie, hemos analizado el carácter de los restauradores. Son personas que ven la belleza de un objeto, decíamos al principio, donde la mayoría ve ruinas o donde ve que ya no se puede arreglar. Y así hemos visto a Otoniel, a Josías y a Nehemías, que fueron grandes restauradores, reformadores de la historia del pueblo de Israel. Personajes comunes, decíamos. Se refiere a... Bien, uno era juez, otro fue rey, otro fue copero. En ese sentido, alguno menos común que otro, ¿no? Era un rey. Pero comunes también en algo. Tenían algo en común, es la idea del título del programa. Todos ellos fueron restauradores. Ahora, ¿tenemos nosotros un restaurador? Acompáñeme en la lectura de capítulo 3, versículo 19 del libro de Hechos. 3:19 de Hechos expresa lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, así como lo fue para el pueblo de Israel. Estaban tan destruidos y fueron tiempos de consuelo. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? Es decir, queridos oyentes, tenemos un restaurador que va a venir a reformar este mundo tan corrompido, donde constantemente somos burlados, donde constantemente sufrimos asaltos. Y usted dirá, ¿cómo? Si yo vivo en paz. No, a través de ideologías, a través de leyes, somos constantemente asaltados. Nuestros hijos son condenados a vivir en un mundo corrompido, como hemos dicho. Así que tenemos esa necesidad. Estamos tristes, estamos compungidos, así como estaba ese pueblo de Israel al ver esos muros destruidos. Así nosotros también vemos que el nombre de Cristo es blasfemado, que la ley de la naturaleza es corrompida. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer lamento por la situación actual del mundo? Por ello, acompáñenos en esta breve oración a nuestro Dios. Trate de dejar lo que esté haciendo, de inclinar su rostro, de hacer silencio en caso de que esté manejando, y comuniquemos a Dios esa necesidad del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, gracias por ello, por ser nuestro Dios, porque has enviado al gran restaurador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos todo lo que somos, cómo nos movemos, cómo andamos, el sustento cotidiano, pero principalmente esa esperanza de un día heredar un reino que será mucho mejor que este mundo corrompido. Pero es necesario hacer hincapié en que tenemos que ser restauradores en el ámbito en el que nos desenvolvamos, así como lo fueron estos personajes que hemos estudiado en esta serie y muchos otros que hemos dejado afuera por una cuestión de tiempo. Pero así nosotros también podemos ser restauradores. Podemos restaurar nuestra familia, nuestro barrio, nuestra sociedad, nuestro país, a través de pequeñas acciones, pero como lo hacía Nehemías, cada vez que vayamos ante tribunales, ante personas malas, ante grandes desafíos, mi Dios, que siempre esté en nuestro corazón el orarte a ti mentalmente para poder enfrentar esas situaciones. Queremos un mundo mejor,
pero también sabemos que este mundo está condenado a la destrucción, así como lo estuvo esa ciudad de Jerusalén y el templo, y lo anunció el Señor Jesús y se ha cumplido. Así también este mundo va a desaparecer, porque les has dado libre albedrío, y como hemos analizado, el ser humano generalmente elige mal. Ayúdanos a nosotros a seguir transmitiendo tus bondades, tus maravillas, y que puedan acercarse a ti más personas, que puedan ser también restauradores en su vida. Es lo que te pedimos, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos muros son testigos mudos de lo que una vez fue el gran reino de Israel. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre